Hoy, el sermón sobre el matrimonio. Cuán felices serían los cristianos si tuviesen el acierto de imitar a esos devotos esposos que invitaron a Jesucristo a que asistiese a sus bodas, les bendijese y les comunicase las gracias necesarias para su santificación. Mas, hijos míos, son muy pocos los que hacen lo debido para empeñar a Jesucristo a asistir a sus bodas, a fin de que Él las bendiga. Al contrario, parece que se toman todas las precauciones para alejarlo. ¡Ay, cuántas personas se habrán condenado por no haber invitado a Jesucristo a sus bodas! ¡Cuánta gente comienza ya el infierno en este mundo! ¡Ay, cuántos cristianos entran en ese estado con las mismas disposiciones, o aún peores y más criminales que los mismos paganos! Reconozcamos, hijos míos, y lamentemos que entre todos los sacramentos ninguno hay que sea tan profanado. Si parece que solo se recibe este gran sacramento para cometer un sacrilegio, ay, al ver tantos casamientos desgraciados, tanta gente infortunada, tantos que, por las maldiciones que vomitan el uno contra el otro, comienzan verdaderamente el infierno en este mundo. No busquemos otra causa que la profanación de este sacramento. Ay, si de 30 matrimonios hubiese solamente 3 celebrados con las disposiciones adecuadas para recibir todas las gracias propias de este sacramento. Esto ya sería una gran cosa. Mas, ¿qué resulta también de todas esas profanaciones si no es una generación de réprobos? ¿Cómo considerar sin espanto, Dios mío, el espectáculo de tantos infelices que no entran en ese estado más que para precipitarse al infierno? ¿Cuál es mi propósito, hijos míos? Vedlo aquí. Primeramente, mostrar a los que entraron en ese estado las faltas que en él han cometido, y después prevenir a los que piensan tomarlo acerca de las disposiciones con que han de llegarse a él. Primero, nadie pone en duda, hijos míos, que podamos salvarnos en todos los estados constituidos por Dios, cada uno en aquel a que por Dios ha sido destinado, por supuesto mientras llevemos las disposiciones que Él requiere de nosotros. De manera que, si en nuestro estado nos perdemos, es que no hemos entrado en Él con buenas disposiciones. Pero es muy cierto que hay estados que encierran mayores dificultades que otros. Ya sabemos cuál es el que más contiene. Este es el matrimonio. Y no obstante, vemos que es el estado que se recibe en peores disposiciones. Cuando se va a recibir el sacramento de la confirmación, se procura primero recoger el espíritu y al mismo tiempo recibir la instrucción suficiente para hacerse digno de las gracias que le están añejas. Mas, para el sacramento del matrimonio, del cual depende ordinariamente la felicidad o la desgracia eterna de aquel que lo recibe, lejos de prepararse a él por medio del recogimiento o por cualquier otra buena obra, parece ponerse empeño especial en acumular crimen sobre crimen. Para recibirlo, parece como si se temiese el no haber cometido bastantes iniquidades para merecer la maldición de Dios, a fin de ser desgraciado durante toda la vida y prepararse un infierno por toda la eternidad. Cuando uno quiere entrar en el estado eclesiástico, o en un monasterio, o hasta quedarse en el celibato, lo consulta, ora, practica un montón de buenas obras,
al objeto de pedir a Dios lo mejor posible, la gracia de conocer su vocación, aunque en el orden religioso todo nos lleva a Dios, todo nos aparta del mal. A pesar de ello, se toman todas las precauciones. Mas para el matrimonio, en el que es tan difícil salvarse, o por mejor decir, donde hay tantos que se condenan, ¿cuáles son los preparativos que se hacen para pedir a Dios la gracia de merecer el auxilio del cielo tan necesario para podernos santificar en tal estado? Son contados los que se preparan, o en todo caso, lo hacen de una manera tan fría que en ello no toma ningún interés el corazón. Desde el momento en que un joven o una joven comienzan a pensar en colocarse, empiezan también a apartarse de Dios, abandonando las prácticas de religión, la oración y los sacramentos. Los adornos y los placeres ocupan el lugar de la religión, y los crímenes más vergonzosos reemplazan a los sacramentos. Y siguen por ese camino hasta el momento de entrar en el matrimonio, en el que la mayor parte, por no decir todos, consuman su condenación eterna cometiendo 3 sacrilegios en el espacio de 2 o 3 días, a saber, profanan el sacramento de la penitencia, profanan el sacramento de la Eucaristía y también el del matrimonio. Si por desgracia el sacerdote les ha administrado antes los 2 primeros. La mayor parte de los cristianos entran en el matrimonio con un corazón 1000 veces más corrompido por el vicio de la impureza que muchos paganos, los cuales nunca se atreverían a lo que tantos y tantos cristianos se atreven. Una joven que desea alcanzar un joven no da muestras de mayor pudor que una bestia la más inmunda. Ay, es ella quien abandona a Dios, y Dios la abandona después a ella, y entonces se lanza perdidamente a lo más infame. Ay, ¿qué ha de ser de esos pobres que reciben el sacramento del matrimonio en semejante estado? Sobre todo cuando muchísimos de esos desgraciados no descubrirán su miseria en la confesión. Oh Dios mío, ¿con qué horror puede y debe mirar el cielo tales matrimonios? Mas, ¿en qué se convierten esos desgraciados? Hay en el escándalo de una parroquia y en un manantial de desventura para los hijos que de ellos van a nacer. ¿Qué es lo que se oye en efecto en aquella casa? Nada más que juramentos, blasfemias, imprecaciones y maldiciones. Esa joven creía que si podía alcanzar a aquel joven o ese joven a aquella muchacha, nada les iba a faltar más. ¡Qué cambio! ¡Cuántas lágrimas! ¡Qué de remordimientos! ¡Qué de gemidos después de haberse instalado en el hogar! Pero todo ello no sirve para nada. Comenzó ya la vida desgraciada y es preciso continuar en ella hasta la muerte. Hay que vivir con una persona a quien por lo común no podemos ver ni oír. En una palabra, hijos míos, comenzamos el infierno en este mundo para continuarlo después en la eternidad. Y cuán grande es el número de matrimonios en tal manera desgraciados. Y todo proviene de la profanación de este sacramento. Ah, si al entrar el matrimonio se reflexionase sobre lo que va a hacerse, las cargas que hay que sobrellevar y las dificultades que habrán de salir al paso para llegar a salvarse. Oh Dios mío, con cuánta mayor prudencia portaríase uno. Pero la desgracia de la mayor parte está en que al entrar en dicho estado han perdido ya la fe. Añádase a esto que el demonio por su parte hace todo lo posible para hacerlos indignos de las gracias
que Dios le concedería si estuviesen bien preparados. Y el demonio no solamente espera su alma, sino que además avisora como víctimas suyas a los hijos que van a nacer. Cuán dichosos son los que Dios no llama a ese estado. Cómo deben dar repetidamente gracias a Dios por haberlos librado de tales y tantos peligros de perdición. Esto aún prescindiendo de que en el ciclo estarán más cerca de Dios, de que todas sus acciones les serán más agradables, de que su vida será más plácida y su eternidad más dichosa. Dios mío, ¿quién será capaz de entender esto? Casi nadie, pues todos siguen no su vocación, sino el impulso de sus pasiones. Sin embargo, hijos míos, aunque sea tan difícil salvarse en el estado del matrimonio, en el que indudablemente se condenarán la mayor parte, aquellos que Dios llama a tal estado pueden ciertamente salvarse en él si tienen la fortuna de adornarse con las disposiciones que Dios les pide. Entonces, Él les concederá por sus sacramentos la gracia que les fueron prometidas. Cada uno debe dirigirse a donde Dios le llame, hasta el punto de que podemos muy bien afirmar que la mayor parte de los cristianos que se condenan lo hacen por no haber seguido su vocación, ya sea porque no pidieron a Dios que se la diese a conocer, o ya sea porque su mala vida se hicieron indignos de conocerla. Para mostrarnos cómo puede uno salvarse en el matrimonio si a él es llamado por Dios, escuchad lo que dijo San Francisco de Sales un día que estando en el colegio conversaba con uno de sus compañeros acerca del estado que tomarían. Díjole San Francisco: creo que Dios me llama al sacerdocio. Hallo en ese estado tantos medios de santificarme y de ganar almas para Dios, que solo al pensarlo siento llenarse de alegría mi corazón. Cuán feliz sería si pudiese convertir pecadores a Dios. Durante toda la eternidad los oiría cantar alabanzas al Señor en el cielo. El otro le dijo: creo que Dios me llama al estado del matrimonio, que tendré hijos y los haré buenos cristianos, y que yo mismo me santificaré. Ambos siguieron una vocación del todo distinta, ya que uno fue sacerdote y obispo, y el otro entró en el matrimonio. Sin embargo, los dos son santos. El que se casó tuvo hijos e hijas. Uno de sus hijos fue arzobispo que llegó a gran santidad, otro fue religioso, el tercero fue presidente de cámara y transformó su casa en una especie de monasterio. Se levantaba todos los días a las 4 de la madrugada y a las 5 hacía sus oraciones junto con su servidumbre, a la que instruía diariamente. Muchas de sus hijas fueron religiosas, de manera que, nos dice San Francisco de Sales, todos en aquella familia fueron modelos de virtud en el país donde vivieron. Ya veis, pues, como aunque sea tan difícil, dificilísimo, el salvarse en el estado del matrimonio, aquellos que son llamados por Dios, si se ponen en buenas disposiciones, pueden esperar su santificación. Pero vamos a tratar de una manera más directa de lo que respecta a este sacramento. Si preguntase a un niño qué viene a ser el sacramento del matrimonio, me contestaría así: es un sacramento instituido por nuestro Señor Jesucristo, que proporciona la gracia necesaria para santificar a los que se casan según las leyes de la Iglesia y del Estado. Mas, ¿cuáles son las disposiciones requeridas para recibir las gracias que Dios nos comunica por medio de este sacramento? Son estas: estar suficientemente instruido acerca de los deberes de su estado y de las tribulaciones que en él se experimentan. Hallarse en estado de gracia, esto es,
haber hecho una buena confesión de todos sus pecados con un verdadero propósito de no volver a cometerlos. Si me preguntáis por qué es preciso hallarse en estado de gracia para casarse, os contestaré: porque es un sacramento de vivos, es decir, que nuestra alma debe hallarse limpia de pecados. No estando en gracia, se comete un sacrilegio, a menos que ello sea por falta de suficiente instrucción. Los que quieren recibir dignamente este sacramento deben estar suficientemente instruidos a fin de conocer sus obligaciones y de poder enseñar a sus hijos cómo deben portarse para vivir cristianamente. Si el que se casa no sabe en qué consiste el sacramento que va a recibir, quién lo instituyó, qué gracias nos comunica, cuáles son las disposiciones de que debemos adornarnos, es evidente que no puede menos de cometer un sacrilegio. ¿Cuántos sacrilegios se cometen al recibir este gran sacramento y cuánta gente se casa sin saber ni los principales misterios? Por ejemplo, ¿cuál de las tres divinas personas se hizo hombre? No sabrían ni siquiera responderos que es la segunda persona la que tomó un cuerpo y un alma en el seno de la Santísima Virgen por obra del Espíritu Santo, y que esto se celebra el 25 de marzo, que en el 25 de diciembre fue cuando a medianoche vino Jesús a este mundo y que nació como hombre y no como Dios, ya que como Dios existe desde toda la eternidad. ¿Cuántos hay que ignoran que es en Jueves Santo cuando se conmemora el acto de instituir Jesucristo el adorable sacramento de la Eucaristía, tomando el pan, bendiciéndolo y cambiándolo en su cuerpo? E ignoran que después tomó el vino y lo transformó en su sangre, diciendo enseguida a sus apóstoles: «Cuantas veces pronunciareis estas palabras, obraréis el mismo milagro». ¿Cuántos hay que no saben tampoco qué es en Jueves Santo cuando Jesucristo instituyó los sacerdotes al decir estas palabras: «Haced esto en mi memoria»? ¿Cuántas veces diréis las mismas palabras: «Transformaréis como yo el pan en mi cuerpo y el vino en mi sangre»? Hasta tal vez algunos ignoran el día en que murió el Salvador, el día en que resucitó y el día en que subió a los cielos. ¿Esto os admira? Ay, que existen también más de 4 que ni aún saben cuánto sufrió y cómo murió el Redentor. Es decir, que no saben que Dios sufrió y murió como hombre y no como Dios, ya que como Dios no podía padecer ni morir. ¿Cuántos hay que creen que las 3 personas de la Santísima Trinidad sufrieron y murieron? ¿Cuántos no saben que Jesucristo como hombre es más joven que la Santísima Virgen y que como Dios existe desde toda la eternidad? ¿Cuántos se hallarían perplejos si antes de casarse se les hubiese preguntado quién instituyó los sacramentos, cuáles son los efectos de cada sacramento en particular y cuáles son las disposiciones que cada sacramento requiere para recibirlo? ¿Cuántos hay que creen que los sacramentos fueron instituidos por la Santísima Virgen o por los apóstoles, e ignoran que fue Jesucristo y que sólo Él podía instituirlos y unir a ellos las gracias que al recibirlos se nos comunican? Esto es, que el bautismo nos purifica del pecado que nos encadena al venir al mundo, que este es el primer sacramento que el hombre puede recibir y que las aguas fueron consagradas por el bautismo cuando San Juan bautizó a Jesucristo en el Jordán, que Jesús
lo instituyó al decir a sus apóstoles: «Id, enseñad a todas las gentes, bautizándolas en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo». ¿Cuántos hay que no tienen conocimiento de quién es el Espíritu Santo que reciben en el sacramento de la confirmación, ni saben que este sacramento solamente puede ser administrado por los obispos y que es necesario el estado de gracia para recibirlo? ¿Cuántos no saben en qué momento se recibe el sacramento de la penitencia e ignoran que es precisamente cuando se confiesan y se les da la absolución, pero no todas las veces que simplemente se confiesan? ¿Cuántos no saben que en el sacramento de la Eucaristía reciben el cuerpo, la sangre y el alma de nuestro Señor Jesucristo, y que en él no reciben ni a los ángeles ni a los santos? ¿Cuántos no saben apreciar la diferencia entre el sacramento de la Eucaristía y los demás? Es decir, no saben que en el sacramento de la Eucaristía reciben el cuerpo adorable y la preciosa sangre de Jesucristo, mientras que en los otros no recibimos más que la aplicación de los méritos de su sangre preciosa. ¿Cuántos no conocen cuáles sean los sacramentos de vivos y cuáles los de muertos, e ignoran también por qué se los llama así? No saben que el bautismo, la penitencia y en algunos casos la extrema unción son los sacramentos de muertos, ya que ellos nos devuelven a la vida de la gracia que habíamos perdido por el pecado. Ni saben que a los demás se los llama sacramento de vivos porque precisamente para recibirlos es que tenemos que estar libres de pecado en nuestra conciencia. ¿Cuántos hay también que no saben lo que reciben cuando se les ungen los sentidos, ni qué gracia confiere el sacramento de la extrema unción a los enfermos que lo reciben dignamente? Esto es, no saben que este sacramento de la extrema unción los purifica de todos los pecados que cometieron por los sentidos, o sea, con los ojos, la boca, el oído, etc. ¿Cuántos otros han ignorado la gracia que comunicaba el sacramento del matrimonio? ¿Cuántos que no saben que los sacramentos no empezaron su efecto hasta después de la venida del Espíritu Santo? ¡Ay, cuántos sacrilegios! ¿Cuántos casados se condenarán? Y sin embargo, si ignoráis todas estas cosas, habéis de pensar que todos los sacramentos por vosotros recibidos son pocos menos que sacrilegios. Otra razón que debe conducir a prepararse lo mejor posible para recibir todas las gracias que este sacramento confiere es la de considerar que en tal estado hay ciertamente muchas miserias que soportar. ¿Cuántas pobres mujeres hay que se ven obligadas a compartir su vida con maridos de genio irascible, a los cuales una pequeña tontera hace montar en cólera? Como leones, están siempre contra ellas, las reprenden y hasta con frecuencia las maltratan. Ni el pan las dejan comer con tranquilidad. Y ellas mueren de tristeza. Raro es el día que pasan sin derramar una lágrima. Otras hay cuyos maridos consumen todos sus haberes en la taberna, mientras que en su casa la mujer con sus hijos perece de miseria. Esto que digo de los maridos es también aplicable a las mujeres. ¿Cuántos maridos tienen por esposa a mujeres de cuya boca no sale nunca ni una palabra amable, que los desprecian, que abandonan los quehaceres de la casa, que no hacen otra cosa que reprenderlos desde la mañana hasta la noche? Habréis de convenir, pues, conmigo, que es necesaria una gracia extraordinaria para sufrir todo esto sin quejarse y convertirlo en mérito para la otra vida. Pues bien, hijos míos, si hubieseis recibido todas las gracias que os confiere este sacramento, tendríais un tesoro infinito para el cielo.
las gracias que Dios os preparó para salvaros y que ha vinculado a vuestra vocación, os volverían soportable todo aquello, removiendo cualquier ocasión de queja. Pero ¿de dónde viene que este hombre no pueda sufrir los defectos que nota en su esposa y que la mujer maldiga a todas horas a su marido por borracho? Es que tales personas no han recibido las gracias del sacramento del matrimonio, no pueden dejar de ser desgraciadas durante su vida y tal vez condenarse después de su muerte. Pero además de todo lo que acabamos de decir, hay todavía una mayor desdicha que lamentar, y es que los hijos participan de la desgracia de sus padres. ¿Quién podrá mostrar el estado deplorable de los hijos que nacen de tales matrimonios? Los veréis vivir casi como bestias, ignorando los padres por completo su religión. Es imposible que la puedan enseñar, por supuesto, a sus hijos. ¡Ay! Niños existen de 10 u 11 años de edad que no saben aún las oraciones del cristiano, ni una palabra de religión, y de cuya boca no sale ya otra cosa que juramentos y malas conversaciones. ¡Ay, cuántas personas casadas y cuántos hijos condenados! Si no se hubieran aquellos casado, a lo menos se habrían condenado solos. ¿Cómo puebla los infiernos la profanación de este sacramento? Pero me diréis, ¿qué debe hacerse para entrar santamente en este estado? Amados míos, vedlo aquí. Atended bien y dichosos de vosotros si os aprovecháis. Es preciso que vuestro casamiento no se asemeje al de los paganos. He aquí lo que son los matrimonios de los paganos. Cuando quieren establecerse, unos toman una mujer para tener hijos a quienes puedan dejar su nombre y sus bienes, otros para tener una compañera que los ayude en los quehaceres de la vida. Algunos la escogen por su belleza o por sus atavíos, pero muy pocos la escogen por su virtud. Después se toman garantías de una parte y de otra. Concertado el contrato, se celebra la boda, rodeada de ciertas ceremonias religiosas, por supuesto a su manera. Se organiza un gran festín en donde los concurrentes se entregan a toda suerte de algazaras y excesos. He aquí, hijos míos, cómo proceden los paganos. Esto es lo que no tienen, como nosotros, la dicha de conocer al verdadero Dios. Si vuestras bodas no ofrecen cosa mejor, estad seguro que habéis profanado este sacramento, y después de ello tendréis aún que resignaros a pasar una eternidad desdichada en los infiernos. Es pues ciertamente el espíritu de piedad lo que caracteriza el matrimonio cristiano. De aquí que sea preciso recibirlo en nombre de Jesucristo, con intención de agradarle y de seguir su vocación, proponiéndose la salvación del alma y nada más. No es, pues, ni el interés, ni el deseo de seguir las inclinaciones del corazón lo que debe conducir a un cristiano a casarse, sino el ánimo de seguir la voz de Dios que os llama a ese estado, y el propósito de educar cristianamente a los hijos que Dios será servido concederos. Pero en un negocio de tanta importancia no debe darse un solo paso con precipitación y no omitir el consultarlo con los padres, ni decidir nada sin su consentimiento. Los padres, por otra parte, no deberán jamás obligar a sus hijos a casarse con persona a quien no aman, ya que en tal caso uno y otra serían indefectiblemente desgraciados. Débese siempre y ante todo escoger a personas piadosas. Debéis preferirlas hasta cuando posean menos bienes que otras, pues podéis tener la seguridad de que Dios bendecirá vuestro matrimonio, mientras que en los que carecen de todo sentimiento religioso
veréis cómo sus bienes son dilapidados en poco tiempo. No hagáis como muchas, que toman a un joven de malas inclinaciones, dado a la bebida, diciendo que después de casado se corregirá. Por lo común sucede todo lo contrario. Él se hará cada día peor, y vosotros consumiréis vuestra vida en una especie de infierno. ¡Ay, cuán numerosos son tales matrimonios! Por medio de la oración y las buenas obras, es como debéis implorar a Dios la gracia de conocer a aquel o aquella que Él os tiene destinado. Dícese que para que un matrimonio sea acertado o dichoso es preciso que antes de ser concertado en la tierra, sea preparado en el cielo. Por de pronto los jóvenes que quieren merecer las gracias del matrimonio que Dios tiene reservadas solamente para los que aspiran a santificarse en dicho estado, no deberán nunca hablarse a solas, ni de día ni de noche, fuera de la presencia de sus padres, ni jamás se permitirán la menor familiaridad, ni palabra alguna indecente, ya que con ello, ténganlo por seguro, apartarán a Dios de sus bodas. Y si Dios no asiste a ellas, no faltará a las mismas el demonio. ¡Ay, que de 200 no habrá siquiera uno que observe tal proceder! Pero puede también afirmarse que de 200 matrimonios, de 200 familias, no existe una tan solo en que reinen la religión y la paz, de tal manera que pueda ser tenida como una casa donde mora Dios. Por el contrario, hay muchos que por espacio de 3 o 4 años se abandonan a los bailes, teatros, tabernas, en los cuales lugares pasan las 3/4 partes de la noche solos, dispuestos a permitirse todo aquello que el demonio de la impureza sea capaz de inspirarles. Dios mío, y allí están los cristianos, que bajo el velo nupcial han de aportar un corazón puro y libre de todo pecado. ¡Ay! ¿Quién podrá calcular el gran número de pecados que cubren su corazón y afean su alma? ¿Cómo podrá esperarse que Dios, con ser omnipotente, pueda bendecir las bodas de gente que así ha vivido? Que quizás ni se encomienda a Dios al levantarse o al acostarse, que desde muchos años abandonó los sacramentos, o si lo frecuentó, fue solo para profanarlos. ¡Ay, cómo será posible que la sangre adorable de Jesucristo pueda descender sobre esas bodas para santificarlas y hacer que las penalidades del matrimonio se dulcifiquen y sean meritorias para el cielo! ¡Ay, cuántos sacrilegios y cuántas personas casadas irán a arder en los abismos! Dios mío, y cuán poco conocen los cristianos por dónde ha de venir su desgracia y su perdición eterna. ¡Ay, que después de sus bodas no dejarán sus infámenes crímenes, siempre en las mismas iniquidades, siempre en el camino del infierno, en donde caerán a no tardar! No, hijos míos, no entremos en detalles acerca de los horrores que en el matrimonio se cometen, pues ello hace morir de pesadumbre. Echemos sobre ello un velo que no se correrá en realidad hasta el gran día de las venganzas, en el cual veremos todas esas torpezas sin temor de manchar nuestra imaginación. Personas casadas, tened siempre presente que todo será descubierto en el día del juicio. Y lo que causará entonces más sorpresa a muchos será que los cristianos se hayan permitido semejantes infamias. Esperemos, pues, hasta entonces.
Y si ahora me preguntáis cuáles son las condiciones necesarias para que el matrimonio sea aceptable ante Dios y ante los hombres, amados míos, ved aquí los dos requisitos. Es preciso que se contraiga según las leyes de la Iglesia y del Estado. Sin esto, el matrimonio sería nulo. Esto es, los contrayentes vivirían en pecado como dos personas que se juntan sin casarse ante la Iglesia. La Iglesia ha dictado sus leyes, asistida, dirigida por el Espíritu Santo. Si me preguntáis ahora en qué consisten los esponsales, os diré: son las promesas que se hacen dos personas de contraer matrimonio. Desde el momento que dos personas han celebrado esponsales, bajo ningún pretexto deben morar en una misma casa por causa de los peligros y tentaciones a que están expuestas, puesto que el demonio no perdona ocasión para hacerlas indignas de la bendición de Dios prometida en el sacramento del matrimonio. Esta es la razón por la cual la Iglesia prohíbe habitar bajo un mismo techo durante el tiempo que duran los esponsales. Ya os he dicho, hijos míos, que ningún sacramento hay que se tomen tantas precauciones externas, ni que se celebre con tanto aparato. Después que se ha iniciado el contrato, durante 3 domingos seguidos se publican los nombres de las personas que se van a casar, y esto es por 2 razones. La primera, para invitar a todos los fieles a que rueguen por ellas, a fin de que Dios le conceda las gracias necesarias para entrar santamente en ese estado. La segunda razón es para descubrir los impedimentos que podrían ser obstáculos para la celebración de aquel matrimonio. Cuando la Iglesia prohíbe el matrimonio, dícese que hay impedimento. Entre estos impedimentos hay unos que anulan el matrimonio, de manera que quien contrajese matrimonio con alguno de los impedimentos de que ahora vamos a tratar no sería realmente casado. Su vida no sería más que una fornicación continua. ¡Ay, cuántos matrimonios hay de estos, los cuales sin cesar atraen sobre sí las penalidades y las maldiciones del cielo! No dudemos, hijos míos, de que la profanación de este sacramento y los crímenes que se cometen en el matrimonio son la causa de los grandes males con que Dios nos abruma, como así lo tendremos que reconocer en el día del juicio. Hemos dicho que hay impedimentos llamados dirimentes. He aquí los que se dan con más frecuencia. El primero es el parentesco, hasta el 4º grado inclusive, esto es, que alcanza hasta el 4º grado, mas no hasta el 5º. Esto se comprende fácilmente. Si cuando se publica un matrimonio creéis que el que lo anuncia ignora lo que los futuros contrayentes le ocultan, tenéis obligación de comunicárselo, y no haciéndolo, cometéis un grave pecado mortal, pues habéis de saber que hay muchos que ocultan todo lo posible sus impedimentos por temor de tener que recurrir a la dispensa o para evitar los dispendios que ello pueda causar. El segundo es la afinidad, o sea que un viudo no puede casarse con los parientes de su difunta esposa hasta el 4º grado, ni la viuda puede contraer con los parientes de su difunto marido. El tercero es el parentesco espiritual, esto es, que uno no puede casarse con el sujeto a quien ha echado el agua o ha apadrinado en el bautismo, ni con el padre o madre del mismo. El cuarto es la pública honestidad, es decir, que cuando uno ha contraído esponsales con una determinada persona, no puede casarse ni con la madre, ni con la hija, ni con la hermana de dicha persona. Ved aquí, hijos míos, los impedimentos que más comúnmente pueden ser conocidos por los fieles, y cuando se publica un matrimonio que se sabe está incluido en alguno de estos casos,
hay obligación de declararlo bajo pena de pecado mortal y bajo peligro de ser excomulgado, es decir, separado del seno de la Iglesia. Ved, pues, hijos míos, con cuánto cuidado debéis ir en no dejar de declarar lo que sepáis. Hay después otros impedimentos menos comunes, algunos de los cuales son secretos e infamantes, como el adulterio y el homicidio. En tal caso, los que son culpables deben declararlo a su confesor. Las leyes de la Iglesia que prohíben esta clase de matrimonios son muy sabias y han sido dictadas todas por el Espíritu Santo. Hay además el voto simple de castidad de 6 meses, 1 año, etc. Sin embargo, a veces la Iglesia concede dispensa de ciertos impedimentos, imponiendo la obligación de dar alguna limosna. Pero tened siempre presente que las dispensas pedidas en las que no se han declarado las cosas tal como son, no valen nada. El Papa solamente accede a condición de que sea verdad lo que se le está diciendo, lo que se le declara. De manera que si lo que decimos no es del todo exacto, esto es, si alegáis razones que no son tales o las exageráis, las dispensas obtenidas no valen nada y por consiguiente vuestro matrimonio es nulo. Es decir, no estáis casados y habéis cometido un sacrilegio recibiendo el sacramento del matrimonio, así como recibiendo los demás sacramentos que suelen acompañarle. ¡Ay, cuán grande es el número de esos desdichados! Y cuán confiados duermen mientras el demonio les prepara un infierno eterno. No aleguéis, pues, nunca razones falsas. Y cuando vuestros pastores no hallen aceptables las aportadas, guardaos de forzarlos con la amenaza de que vais a juntaros a pesar de todos los obstáculos. ¡Ay, cuántas personas casadas se condenan! Pero me diréis, ¿cómo debe pasarse el tiempo de los esponsales? Vedlo aquí. Ese tiempo es un tiempo sagrado que habéis de pasar en el retiro, la oración y haciendo toda clase de buenas obras, todo para merecer de Jesucristo, que como a los esposos de Caná de Galilea, os haga la merced de asistir a vuestras bodas para bendeciros, concediéndoos los auxilios necesarios para poder santificaros en ella. Es recomendable y a veces necesario hacer una confesión general, sea para reparar las faltas que durante la vida se habrán podido cometer, sea para hacerse más digno de recibir este sacramento, toda vez que las gracias son más o menos abundantes a proporción de las disposiciones con que se recibe. Decidme, hijos míos, ¿es de esta manera como se emplea el precioso tiempo de los esponsales? Ay, no toméis, hijos míos, a los paganos por modelo, aunque ellos no llegan a lo que muchos cristianos de nuestros días se permiten. Esos desgraciados cristianos no se contentan con haber dejado transcurrir casi toda su vida, o a lo menos una buena parte de ella, en el crimen y en la más negra infamia. El primer día de los esponsales les parece que han hecho poco. Por esto, se entregan desenfrenadamente a la danza, a las tabernas y a cometer todo tipo de pecado de la carne. Por supuesto también a comer carne aun siendo día de abstinencia. No contentos con hacer solos el mal, como si temiesen no provocar suficientemente la cólera de Dios, para que en vez de bendecirle, les maldiga. Se juntan 3 o 5 personas a la vez, es decir, según su fortuna, los que tienen recurso invitan más y los que no poseen tanto invitan menos, pero siempre
procuran que haya el mayor número posible. Hay muchos que, a trueque de perder su alma, se abrumarán de deudas entregándose a toda suerte de excesos durante el día y buena parte de la noche en las tabernas, entreteniéndose peligrosamente por los caminos, tal vez en compañía de la misma prometida. Pero me diréis, ¿qué le importa a usted todo esto? No es suyo el dinero que gastamos, ni a usted le debemos nada. Cierto, no hay duda que el empleo de vuestro dinero no me importa. Pero me importan vuestras almas, las cuales Dios ha puesto a mi cargo. Ya veis cómo empieza el santo retiro de los jóvenes que acaban de celebrar esponsales. Ya veis cuál es su preparación para recibir el sacramento del matrimonio. Pero no está ahí todo. El demonio no tiene aún bastante. Después de pasados unos días de jolgorio en el domicilio de los padres de la joven, emplearán todo el resto del tiempo en recorrer las casas para notificar los esponsales. En cada casa cometerán 3 o 4 serios pecados a causa de los besos y abrazos que darán o permitirán. Me diráis, esta es la costumbre. Ah, vuestras costumbres son las de los paganos. Como hasta el presente habéis seguido el camino de los paganos, entonces es preciso continuar. Mas a pesar de vuestras excusas, ellas no impedirían que, al comparecer ante el tribunal de Dios para dar cuenta de vuestra desdichada vida, sean tenido por pecado, y muchos de ellos graves, todos los abrazos que habréis dado o recibido durante el tiempo de vuestros esponsales. ¿No sabéis ver el porqué? Es que vuestra vida y vuestra vista está enturbiada. Mas no os inquietéis, pues ya os la esclarecerá el mismo Supremo Juez. ¿Por qué no se hacen esas manifestaciones de cariño los jóvenes entre sí y las muchachas ellas con ellas? Bien claro lo veo, porque el demonio no hallaría en ello su ganancia. El tiempo de los esponsales transcurre en esta disipación, o mejor en esta cadena de pecados, dejando aún aparte lo que acontece entre las mujeres. Dios mío, ¿son esa gente paganos o cristianos? No lo sé. Lo que es cierto es que son almas infelices que el demonio devora y arrastra hasta precipitarlas al fuego de la perdición. Se acerca el tiempo del matrimonio. Faltan solo 3 o 4 días. Van a comparecer ante el tribunal de la penitencia sin arrepentimiento y sin propósito de enmendarse. La prueba es clara. No tenéis más que mirar los placeres a que se entregan, las danzas, los excesos en la comida y en la bebida. Inauguran la familia entregándose el día de su casamiento a todo lo que el demonio es capaz de inspirarles, y aún peor si es posible les fuera. Acaban de recibir este gran sacramento. Digo que lo acaban de recibir mal. Acaban de cometer un horrible sacrilegio y van a poner el sello de su reprobación, sumiéndose 1 día, 2 días o más, en toda suerte de excesos y disipaciones. Dios mío, ¿qué pensaremos de estos pobres cristianos? ¡Ay, los habéis abandonado ya! Porque ellos no han omitido nada para forzaros a maldecirlos y rechazarlos. Pero me diréis, es ciertamente lícito en tal día el regocijarse. Sí, no hay duda de ello. Mas regocijarse en el Señor. Podéis ahora decir lo que os plazca. Mas no por esto dejaréis de rendir cuentas hasta de 1 céntimo gastado inútilmente. Podéis ahora mofaros de esto, pero no impediréis que ello sea tal como yo os digo. En su día ya lo veremos, procurad que entonces no sea ya demasiado tarde para vosotros.
Nos cuesta mucho creer todo esto, pues que si obrásemos mal, Dios nos castigaría, y no obstante, vemos a muchos que se divierten y al mismo tiempo le marchan bien sus negocios. Esto, amados míos, lejos de ser una buena señal, es una de las mayores desdichas. ¿Sabéis por qué Dios nuestro Señor se porta de esta manera? Pues porque es justo. Os recompensa en esta vida todo el bien que habéis hecho, para que después de vuestra muerte no tenga más que arrojaros al infierno. He aquí la razón por la que a primera vista parece que os bendice a pesar de todos los horrores por vosotros cometidos con ocasión de vuestros esponsales y de vuestras bodas, a los cuales hay que añadir los pecados cometidos por aquellos a quienes habréis invitado, ya que tales crímenes, sin dejar de ser ellos imputables, corren también por vuestra cuenta. ¡Ay! ¿Cuántos pecados descubrirá la muerte allá mismo donde no se sospecha su existencia? ¿Qué es lo que un cristiano debería hacer para recibir dignamente este sacramento? Lo mejor sería prepararse interiormente, haciendo una buena confesión y emplear santamente el día de sus esponsales. Lo que se habría podido gastar, repartirlo entre los pobres, a fin de atraer sobre sí la bendición divina. El día del casamiento vayan los esposos a la iglesia ya a primera hora para implorar los auxilios y las luces del Espíritu Santo al recibir la bendición nupcial. Que la sangre de Jesucristo se derrame sobre sus almas. El día de la boda, procuren pasarlo en la presencia de Dios pensando cuán malo estaría profanar aquella santa jornada. Después del casamiento, deben acudir a un confesor a fin de que los instruya para que no se pierdan por ignorancia, o mejor, para que puedan conducirse siempre como verdaderos hijos de Dios. ¿Dónde están los cristianos que así se portan? Mas hay donde hallar también los casados que se salvarán. ¿Cuántos habrá que se pierdan? Si apenas existe uno que comparezca adornado de buenas disposiciones. ¿Qué hemos de sacar de esto? Vedlo aquí. Que la mayor parte de los cristianos entran en el matrimonio sin pedir a Dios las gracias necesarias, con un alma y un corazón cubierto de 1000 y 1000 pecados, profanando este sacramento, lo cual es para ellos una fuente de desdichas en este mundo y en el otro. Felices los cristianos que ingresan con buenas disposiciones y perseveran en ella hasta el fin. Esto es lo que os deseo.